Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Las informaciones de las últimas 24 horas a nivel nacional e internacional. Vamos a hacer un repaso con nuestros titulares. Autoridades de aviación civil y de turismo aún no responden al llamado urgente hecho ayer por la Asociación de Aerolíneas para frenar un alza en las tarifas aeroportuarias del Juan Santamaría. Conozca en esta edición las causas de una economía fragmentada y cuáles son las propuestas de los diferentes sectores. Mientras la Caja está urgida de contar con más oftalmólogos, 40 médicos que forman especialistas en esta área renunciaron, argumentando que no existe capacidad instalada para formar tantos médicos nuevos. El Ministerio de Seguridad controlará muy de cerca los locales que venden pólvora durante la época navideña. Iniciamos con las informaciones. 12 diputados votaron en contra del Presupuesto Nacional de la República 2020, entre ellos 8 legisladores oficialistas quienes se oponen al recorte de 255 millones de colones al Ministerio de Cultura y Juventud. Con 32 votos a favor y 12 en contra, este lunes en plenario legislativo se aprobó en primer debate el plan de gastos del gobierno para el 2020 por 10,5 billones de colones. Este informe que nosotros trasladamos por mayoría, suscrito por estos 9 diputados de 11 de la Comisión de Asuntos Hacendarios, establece no solamente la visualización de esas inconsistencias que se encuentran dentro de este documento, sino también que incorpora normas de ejecución presupuestarias. Un total de 18 normas de ejecución presupuestarias que lo que buscan es contrarrestar toda esta información que se incorpora al informe como debilidades del mismo. Los votos negativos fueron por parte de 8 diputados del PAC y de Ivonne Acuña y Marulín Azufeifa, diputadas independientes, Dragus Dolanescu del Republicano Social Cristiano y José María Villalta del Frente Amplio. La mayoría de ellos señala que se oponen al recorte de 255 millones de colones al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud. Nosotros defendimos que no se hiciera el recorte al Ministerio de Cultura en tanto afecta la partida del Centro de Cine, pero además 100 millones de colones destinados a beneficiar la presencia del Ministerio y de la Cultura en los territorios de forma descentralizada. Ahora lo que corresponde es continuar el debate de este presupuesto en segundo debate, donde no habría espacio para hacer modificaciones. El último espacio para nosotros fue el de intentar aprobar el dictamen de minoría y la opción para recuperar los fondos sería a través de una discusión vía presupuesto extraordinario a principios del próximo año. La presidenta de la Comisión de Hacendarios señaló que estos recortes se deben al cumplimiento de la Ley de Finanzas Públicas. Aquí tenemos una prioridad y es un tema de contención propiamente del gasto público y eso está reflejado precisamente en este informe que se trasladó al plenario legislativo por parte de 9 de 11 diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Lógicamente, cualquier ingreso adicional se tiene que generar por un presupuesto extraordinario, sin embargo hay que tomar en consideración que en lo referente a gasto corriente existe un techo. En Cultura afirman que el actual recorte impacta directamente al sector audiovisual, al reducir 100 millones de colones en el presupuesto del Centro de Cine. Además, afecta toda la estrategia del Ministerio de Cultura y Juventud en asuntos de cobertura y acceso previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. El segundo debate quedó programado para este 21 de noviembre. En esta edición continuamos con un análisis del informe del Estado de la Nación 2019, específicamente del capítulo de Economía. Este estudio demuestra que existe una gran fragilidad en esta área, repercutiendo sobre todo en microempresarios, el sector comercio y construcción. El desempleo no podemos dejarlo atrás si hablamos de la economía del país, ya que actualmente 290,000 personas se encuentran en esta condición. Pero ¿cuáles son las causas de una economía fragmentada y cuáles son también las propuestas de los diferentes sectores? Lo vemos en la siguiente nota ampliada que hemos preparado. Decir que la economía se encuentra algo así como en cuidados intensivos. El año pasado, después de muchísimos años de siempre reportar ganancia como empresa, el año pasado reportamos pérdida. Estar durante 10 años desempleado ha sido duro,
subsisto, como le dije anteriormente, gracias a mi familia. El crecimiento de la economía en Costa Rica se ha venido desacelerando. Entre el 2016 y 2017 pasó de 4.2% a 3%. Para el 2018 fue de 2.6%, mientras que este año el Banco Central proyecta cerrar con un 2%. Así lo refleja el informe del Estado de la Nación, escenario que ha provocado que el índice de confianza del consumidor de la UCR se posicione en los niveles históricos más bajos a finales del 2018 de todas las encuestas que ha realizado la Universidad de Costa Rica sobre este tema. Cuando el Producto Interno Bruto está llegando al 2.6, el mensaje que está enviando es que los niveles de crecimiento se lograron desacelerar. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer arriba del 3%. El crecimiento de las exportaciones de bienes en el país se redujo del 8.5% al 5.1% entre el 2016 y el 2018, mientras que el gasto total del gobierno central creció en términos reales del 5.2 a 7 billones de colones, pero los ingresos solo aumentaron del 4.2 a 5. El aumento en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping llegaron a un acuerdo. La crisis socioeconómica y política que enfrentó Nicaragua el año pasado, el desbalance fiscal del país y una huelga considerada como una de las más largas de los últimos años dejaron a Costa Rica en un estado de vulnerabilidad. En este momento en Costa Rica estamos en la confianza del consumidor, incluso la confianza del productor, en el nivel más bajo que ha tenido en los últimos 15, 20 años. ¿Verdad? Entonces también es preocupante porque no solamente es cualquier política, hay un problema de fondo que tiene que ver con la estabilidad económica, tiene que ver con las expectativas del consumidor, el productor, y con la capacidad también, porque entonces hablamos de esa capacidad de endeudamiento. El crecimiento de la economía nacional se cataloga como el más bajo de los últimos 10 años, afectando en gran medida a personas con baja calificación educativa, jóvenes y la denominada vieja economía, como el sector agrícola e industrial, sin dejar de lado el comercio y construcción. Y es que este es el panorama que se percibe si damos un breve recorrido por la avenida central. La estructura y dinamismo de la productividad muestran diferencias significativas a nivel regional, ya que 8 de cada 10 elementos que se producen se elaboran en la gran área metropolitana, lo que reduce las oportunidades laborales en otras regiones. La investigación también reconoce que las microempresas no logran crecer y dar el salto para convertirse como mínimo en pequeñas, es decir, que tengan entre 11 a 35 trabajadores. Un negocio nacional tiene una probabilidad de 63% de alcanzar 5 años de funcionamiento, en contraste con uno extranjero que tiene un 86% de expectativa de vida. No alejado de la realidad es el caso de Alexander Carmiol, un hombre que lleva 22 años con su negocio, el cual se dedica a confeccionar instrumentos para el sector ferretero y construcción, y aunque ha logrado sobrevivir, en un lapso de 4 años ha tenido que despedir a la mitad del personal por problemas de liquidez. Son tantos los obstáculos que uno encuentra como pequeño empresario que viera que es muy frustrante. Primero, desde el gobierno pasado, la reforma procesal laboral, luego vino lo de factura electrónica, que usted no tiene idea de lo que eso ha sido de frustrante para todas las empresas. Vea, Ana Marta, yo conozco empresas pequeñas que han tenido que contratar un departamento para solo facturación electrónica. La desaceleración económica que experimenta el país coexiste con una desvinculación entre producción y empleo. Los sectores más dinámicos proveen pocas oportunidades laborales, siendo insuficiente para reducir la tasa de desempleo que se ubica en 11.9%, es decir, cerca de 290,000 personas. Para ejemplificar de una forma más clara, el Estadio Nacional es el estadio más grande de Costa Rica y el segundo a nivel centroamericano con una capacidad de 35,000 personas. Con toda la población que se encuentra desempleada en el país, podríamos llenar 8 veces y medio el estadio. En el sector comercio estamos sumamente preocupados porque en los últimos 2 años hemos perdido 30,000 empleos. Lamentablemente el gobierno no ha dado señales concretas ni acciones concretas que genere confianza tanto en los comerciantes como en los consumidores. Entonces eso definitivamente ha mermado la iniciativa o la capacidad de consumo
Ronald González es vecino de San José y lleva 10 años buscando trabajo. Durante este tiempo solo ha encontrado oportunidades ocasionales de varios meses. Él cuenta con 2 títulos profesionales y conocimiento en inglés, pero esto parece no ser suficiente. Asegura que sus 58 años de edad son un obstáculo para conseguir un trabajo estable. Aquí vivimos 5 personas, mi madre con 91 años, mi hermano con 64, que es enfermo mental, y los 2 hijos de mi hermana menor, que recién murió. Vivimos solo con la pensión de mami y con una póliza de mami, los 2, los 5. ¿Cómo me la he ingeniado? Bueno, gracias a Dios la tengo hecha. Dejé de vivir. Yo no tengo derecho a salir, no salgo. No tengo una vida propia, no puedo adquirir bienes. A pesar de este panorama, ¿cuáles son las propuestas que hacen diferentes sectores para dinamizar la economía? Tiene que ver con fortalecer todo lo de inversión pública, la ampliación de Ruta 27, Ruta 32, poder garantizar también que haya las necesarias vías, ampliar los puertos, en el caso de Punta Arenas en particular que mencionábamos hace poco, ahí se está hay un contrato, pero es verdad que la capacidad de los puertos ya fue excedida y es necesario ampliarlo. Se necesitaría un observatorio de emprendedurismo e innovación donde usted articule a los bancos, con créditos, digamos, no es que se le vaya a regalar a la gente, puedes meter ahí banca de desarrollo si quieres dentro de este programa, o sea, son varios actores que tienen que participar para trabajar el tema de emprendedurismo e innovación. Ofrecer mejores condiciones a lo que son las empresas, ofrecer mejores condiciones a los consumidores, reducir el costo de la vida, que los impuestos sean bien invertidos. El informe además habla sobre las políticas que ha implementado el gobierno para hacerle frente a esta situación. La primera de ellas, la aprobación el año pasado de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que evitó una crisis económica. En segundo lugar, acciones que permitieron una estabilidad monetaria y cambiaria. Y tercero, propuestas para dinamizar la economía, esta última considerándose por el Estado de la Nación como insuficiente para lograr un crecimiento fuerte. Pese a este panorama, los economistas consideran que aún hay expectativa de vida para la economía del país, y aunque crece de forma lenta, no se ha estancado. Esto hace que existan más probabilidades de que a largo plazo las acciones planteadas puedan dar buenos frutos. La semana anterior, precisamente, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, indicó que la economía de Costa Rica ha mantenido una recuperación sostenida en los últimos 4 meses, reflejándose en el índice mensual de la actividad económica, en las exportaciones y en la recaudación tributaria. Living Pura Vida, el capítulo de Los Simpson del cual hablan los costarricenses en redes sociales, y la aplicación de transporte china Didi, que entrará a operar en Costa Rica, apuesta por la publicidad en redes sociales para que se le reconozca. Hola, la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo, mientras nos trasladamos a los sitios, también se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. En Twitter, el canal de la crítica, los argumentos y la información rápida. Este martes, de lo que hablaron los costarricenses en las redes sociales fueron Los Simpson, Waka y CR Cup 2019. El primero fue tendencia ante el capítulo 7 de la temporada 31 de la serie Los Simpson, estrenado este domingo en la cadena Fox. En este episodio llamado Living la Pura Vida, Homero, Mark, Bart, Lisa y Maggie aterrizaron en Costa Rica para disfrutar de unas vacaciones. La serie de la popular familia estadounidense cumple 30 años del lanzamiento de la primera temporada. Esta mención se une este año a otros reconocimientos a Costa Rica, como el premio de la ONU en el tema ambiental y el nombramiento del presidente Carlos Alvarado como una de las 100 futuras personalidades más influyentes. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo. Siguen las protestas en Bolivia, ahora de parte de los indígenas en esa nación que piden la salida de la presidenta interina y autoproclamada Yanine Áñez, como lo muestra un video de la cadena RT en español. Ellos y ellas se manifestaron en la capital de La Paz. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo el fin de semana en Bolivia fallecieron 9 personas por las protestas.
Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. La aplicación de transporte de personas Didi, que pretende ser la competencia de Uber y que entraría a funcionar a partir de este martes, así se publicita en Instagram, invitando a descargar el app con un código promocional con el cual quien lo utilice recibiría 10.000 colones para los primeros 5 viajes. La aplicación es de China, con sede en Pekín. En México, dicha aplicación también tiene una opción para solicitar comida express, así como Uber en Costa Rica. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, @SINANoticias. En Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. La Asociación de Transportes Aéreo Internacional IATA, por sus siglas en inglés, cuestionó fuertemente la operación del aeropuerto Juan Santamaría, principalmente por el alto costo del combustible en aviación. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA, por sus siglas en inglés, que reúne a más de 290 aerolíneas en todo el mundo, cuestionaron fuertemente la operación del aeropuerto Juan Santamaría, principalmente por el alto costo del combustible de aviación y un eventual aumento en los cargos aeroportuarios para el próximo año. De acuerdo con IATA, la empresa aérea responsable de la operación del Juan Santamaría confirmó el incremento en las tarifas portuarias para el 2020, debido a que las inversiones en la terminal serán depreciadas de forma acelerada para coincidir con el vencimiento del contrato con el Estado, el cual vence en el 2026. Por eso, el grupo de aerolíneas solicitó al país una solución pronta para frenar a este ajuste. Instamos al Estado a definir con la participación de la industria y de manera urgente una solución que frene el incremento, que pueda ser una extensión de contrato, la depreciación de los activos de acuerdo con su vida útil o la adición de un valor residual a los activos, afirmó Peter Cerda, vicepresidente regional de IATA para las Américas. Además, solicitaron al Estado crear una mesa de diálogo para definir cuál será el futuro de la terminal internacional, ya que contribuye con 155.000 empleos directos e indirectos y 5.000 millones de dólares de valor agregado. IATA también se quejó de que el combustible de aviación en Costa Rica es 20% más caro respecto a otros aeropuertos de la región. Costa Rica Noticias intentó obtener la versión del Instituto Costarricense de Turismo, de Aviación Civil, del Consejo Técnico de Aviación Civil, del MOP, de la Presidencia y de la empresa operadora del aeropuerto Aeris, pero al cierre de edición ninguna brindó su posición al respecto. La Iglesia Católica Latinoamericana suscribió una carta abierta al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, debido a que aseguran que esta comunidad está sufriendo una persecución en el territorio de nuestro vecino del norte. El caso más reciente se presentó el lunes con la irrupción de simpatizantes orteguistas en la Catedral de Managua y que dejó como saldo a más de 10 mujeres agredidas y un sacerdote. La Iglesia Católica Latinoamericana ha alzado nuevamente la voz por la situación sociopolítica que se vive en Nicaragua. Esto debido a que aseguran que la comunidad cristiana está siendo perseguida por el gobierno del mandatario Daniel Ortega. La Catedral de Managua es el escenario más reciente de esta situación, pues ayer se convirtió en un campo de batalla cuando decenas de los llamados orteguistas, partidarios del gobierno, irrumpieron en el lugar agrediendo a mujeres y al sacerdote de la zona. En Catedral de Managua también entraron personas adheridas al gobierno y faltaron al respeto no solo al templo, sino al padre y a la hermana religiosa, y también hubo una situación de violencia. Por lo tanto, estamos como iglesia pidiendo la reflexión de parte del gobierno, la libertad al culto, libertad a los derechos humanos, a la vida también, y esperamos, unidos a Cáritas Internacional, que esta voz, esta solitud llegue al corazón del gobierno. Según esta organización, las diferentes autoridades policiales y los seguidores del régimen de Ortega han venido incrementando la violencia en contra de la comunidad cristiana. Entonces, ya sea por medio de cercos policiales, ya sea por asedio de paramilitares o ya sea por turbas progubernamentales, así se declaran,
que actúan impunemente sin que sean controladas ni reprimidas por la policía, que atentan, ¿verdad?, contra la integridad física y emocional de personas de la Iglesia Católica. No solo, pero en este momento es la situación más grave que se está viviendo, posiblemente el hostigamiento a la Iglesia Católica. Ante los hechos ocurridos en contra de la Iglesia Católica, la oposición no ha guardado silencio. El régimen de Ortega lo que está haciendo es matando gato en puerta, queriendo asustar, amedrentar a la ciudadanía que está organizada para la movilización ciudadana y para la demanda de la libertad de los presos políticos, que además se organiza para levantar una campaña de Navidad sin presos políticos, pues alrededor de 150 personas están detenidas hoy de manera arbitraria en Nicaragua. De manera que la situación que vive Nicaragua ahora es otra vez de una oleada represiva del régimen de Ortega que se ceba contra los excarcelados, contra la iglesia, contra empresarios, contra líderes locales. Intentamos contactar a un representante de la Embajada de Nicaragua en nuestro país. Sin embargo, al cierre de esta edición no había sido posible. Y en esta ocasión los llevaremos hasta las profundidades del mar costarricense. En nuestra sección Animales en Libertad disfrutaremos de algunas especies que habitan las Islas del Caño y Murciélago, como por ejemplo tiburones, delfines y mantarrayas. El ICT te presenta Animales en Libertad. Nuestra sección de este martes está dedicada a la vida marina. Decidimos reproducir un video de YouTube realizado por Oceano Video Sub. Este sitio describió su video con la leyenda Buceo perfecto, tiburones, mantas y ballenas en Costa Rica. El video corresponde a la Isla del Caño e Isla Murciélago en el Pacífico costarricense. Los buzos que lo grabaron observaron enormes bancos de peces, delfines, tiburones, ballenas, mantas y tiburones ballena. La Isla del Caño es una de las islas más hermosas en nuestro país. Se ubica a 45 minutos del Parque Marino Ballena. En la Isla del Caño usted se encontrará en mar abierto los peces de arrecife y muchas especies de las que habitan estas aguas también se encuentran en las Islas Galápagos. En esta isla habitan tiburones aleta blanca de 2 metros de largo. Y muy ocasionalmente cabeza de martillo. Dependiendo de la época del año también habitan ballenas jorobadas, orcas y ballenas piloto, además de los delfines del Pacífico como narices de botella y spinners. Los expertos aseguran que no es raro ver mantarrayas pasando regularmente y existen muchos otros peces para ver. Muchos buzos disfrutan especialmente los encuentros con morenas que a menudo miden 2 metros. El ICT te presentó Animales en Libertad. De esta manera hacemos nuestra primera pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Mientras la caja está urgida de contar con más oftalmólogos, 40 médicos que forman especialistas en esta área renunciaron, argumentando que no existe capacidad instalada para formar tantos médicos nuevos. El Ministerio de Seguridad controlará muy de cerca los locales que venden pólvora durante la época navideña. Expender pirotecnia sin permisos es penado con 3 a 7 años de cárcel.
La Dirección de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública tiene registrado 449 permisos para comercializar pólvora. La distribución de pirotecnia no autorizada y la venta a menores de edad es sancionado de 3 a 7 años de cárcel. Desde esta semana, varias instituciones refuerzan la vigilancia para evitar que la pólvora se venda de manera ilegal y que llegue a las manos de los niños y niñas. Una vez realizada esta presentación de documentos, se procede también a contar con la patente municipal en aquellos gobiernos locales que estén autorizados o autoricen la actividad comercial en sus zonas. Así también las autoridades tienen que mantenerse en los diferentes espacios donde se van a generar estas ventas, ya sea en locales comerciales o bien en lo que se conocen como los galerones o chinamos específicos para esta venta. Tiene que contarse con medidas de seguridad que están debidamente establecidas. Desde el 1 de noviembre el Ministerio de Salud está recibiendo las solicitudes para vender pólvora, por eso es que revisan cada uno de los requisitos con lo cual se permitirá la venta. 3 menores de edad se quemaron con pólvora en el 2018 y en lo que va del año 2 niños han sufrido quemaduras. Los gobiernos locales será clave para evitar la venta ilegal. Por ejemplo, durante la época navideña del año pasado, en el cantón de Corredores se prohibió la venta de unidades pirotécnicas, mientras que en San José se entregaron 100 patentes, en Alajuela 32, en Cartago 44 y en Punta Arenas 14. El Cuerpo de Bomberos hizo el llamado para no utilizar pólvora durante estos días. Ante la amenaza que representa la pólvora de menudencia en manos de adultos y niños, yo creo que el esfuerzo interinstitucional es fundamental en el control, en la capacitación, en la educación que debe llevarse a todos para evitar su uso. En el 2014, 2016 y 2017 fueron los años con menos niños quemados. Solo un menor sufrió heridas por pólvora en todo ese año. Mientras la caja está urgida de contar con más oftalmólogos, 40 médicos que forman especialistas en esa área renunciaron, argumentando que no existe capacidad instalada para formar tantos médicos nuevos. Mientras la Caja Costarricense de Seguro Social está urgida de contar con más oftalmólogos, 40 médicos que forman especialistas en esta área renunciaron, argumentando que no existe capacidad instalada para formar tantos médicos nuevos. En este momento estamos viendo lo que es toda una propuesta precisamente para poder hablar con las autoridades de la Caja y entonces ya trabajar en conjunto. Y yo creo que todos siempre hemos pensado lo mismo, tanto la Universidad de Costa Rica y los profesores han sido claros en su parte de que ellos quieren prepararlo mejor y la institución también. La Caja Costarricense de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica se mantienen en negociaciones con los médicos durante la mañana de este martes para llegar a un acuerdo a fin de evitar que los 18 oftalmólogos en formación no se queden con sus estudios suspendidos. Esta especialidad tarda 3 años. De acuerdo con el director de Sendeis, de las 10 plazas de oftalmología que se habilitaron este último semestre, solo una se ocupó, pues el examen que hacen los mismos médicos no fue aprobado por la mayoría. Esas plazas, las universidades las hacen los procesos de selección y en esos procesos de selección es donde pues, ha ocurrido que no se están llenando todas las plazas que la Caja da. Esas plazas son creadas con base en una necesidad que tiene la institución y además el país como tal. Entonces, sí nos ha preocupado mucho de que no se vengan a llenar. Ante el faltante de especialistas y su afectación a los asegurados, la Caja alertó que esto debe abordarse como un asunto país, es decir, involucrando a todos los actores del sector salud. El país necesita especialistas. Y como tal debemos pensar, como dice la Caja, que nosotros ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, que dejemos de pensar en una institución y pensemos en el país. Hay algunos especialistas que se formarán y se irán a la medicina privada, otros se irán al INS, otros a la Corte Suprema de Justicia o a la misma Caja. Pero pensemos en una necesidad país, que es lo fundamental. Oftalmología es precisamente una de las especialidades más urgentes en la Caja, junto a anestesia, neonatología y ortopedia. Solo en esta especialidad la lista de espera es de casi un año. En este 2019 se habilitaron en la Caja 302 plazas para especialistas, de las cuales 54 no se llenaron. El suicidio de una persona deja al menos 10 víctimas más a su alrededor. Estas personas incrementan al doble el riesgo de repetir una conducta suicida. El suicidio de una persona deja al menos 10 víctimas más a su alrededor. Estas personas incrementan al doble el riesgo de repetir una conducta suicida. De ahí la importancia de darle un tratamiento y terapia a los sobrevivientes del suicidio, advierte el Colegio de Psicólogos.
Lo que pasa es que no salimos a buscar apoyo, porque da vergüenza, porque no se quiere hablar del tema, sigue siendo un tema tabú, porque hay mucho miedo también de ser juzgados, de ser señalados, porque desafortunadamente así es. Estos dolientes son de los únicos dolientes a los que en lugar de apoyárseles se les señala y muchas veces se les determina como los culpables de lo que sucedió. En el mundo, cada 40 segundos una persona se quita la vida y en nuestro país 1 por día lo hace. Los sentimientos de culpabilidad en este tipo de muertes son muy complejos de tratar. ¿Qué tenemos que hacer? Educarnos en este tema, ¿verdad? Que si no pudimos ser un puente para que esta persona salvara su vida, que sí podamos ser puente para que alguien más encuentre los recursos que necesita y pueda buscar la ayuda que requiere para salir de la situación en la que está. Por esta razón, este fin de semana la asociación Mi Nueva Aurora realizará un encuentro de familiares para combatir experiencias y apoyarse mutuamente. Usted puede inscribirse hasta este jueves en la página de la asociación. El cáncer que más afecta a los hombres es el de próstata. Los médicos le recomiendan hacerse exámenes cada año para detectar a tiempo la enfermedad. Los detalles en nuestra sección de salud. El cáncer más común entre los hombres es el de próstata. 58 de cada 100.000 lo padecen en el país. En el 2018 se presentaron 435 fallecimientos por esta causa. El tumor en la próstata es difícil de detectar a tiempo si no se realizan los chequeos médicos de forma periódica, pues este no presenta síntomas, únicamente cuando su estado ya es avanzado. Algunos síntomas del cáncer de próstata son dolor al orinar, el chorro de la orina se interrumpe, dolor pélvico y dolor en el abdomen. Los médicos recomiendan hacerse el examen de próstata cada año a partir de los 45 años de edad. Si se tiene antecedentes de familiares que hayan padecido, la recomendación es adelantar las pruebas a partir de los 40 años. El examen incluye una prueba de sangre y tacto rectal. Ambos son complementarios para determinar si existe irregularidad en la próstata. Básicamente el cáncer de próstata es un cáncer que se da predominantemente en hombres mayores de 60 a 65 años, pero eso no significa que no tengamos pacientes más jóvenes que han padecido de este tipo de tumor, e incluso se ha visto que en pacientes más jóvenes el tumor puede presentar un comportamiento un poco más agresivo que en pacientes más añosos. Los pacientes presentan generalmente síntomas como problemas para orinar. El chorro, digamos, de orina es un chorro mucho más delgado. El paciente tiene necesidad de ir al baño mucho más ocasiones de lo que lo hacen usualmente. Los casos de cáncer de próstata se dan en un 95% de forma aleatoria. El 5% restante es genética. Seguimos hablando de la salud de los hombres y en Costa Rica existen 216 hemofílicos, una enfermedad que afecta únicamente a esta población. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de la salud de los hombres. La hemofilia es una enfermedad que afecta únicamente a esta población y en el país existen 216 hemofílicos. La hemofilia es una deficiencia en los factores 8 y 9 de la sangre de los hombres, la cual provoca que la sangre no coagule adecuadamente. Por esta razón aparecen moretones en la piel y en ocasiones más graves se dan hemorragias externas e internas a nivel de órganos. Esta es una enfermedad que la portan las mujeres, pero únicamente la padecen los hombres. La hemofilia es una enfermedad que es genética. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es transmitida por los genes y es el gen X el que tiene la deficiencia. Por eso se llama a la mujer portadora y al hombre hemofílico. La hemofilia es una deficiencia de los factores de coagulación. Puede ser el factor 8, en ese caso sería la hemofilia A, o el factor 9, que sería el factor 9, que sería para la hemofilia B. El 70% de estos casos es genético. Los hemofílicos más graves se detectan muy pequeños y son remitidos a la Clínica de Hemofilia del Hospital México, que es el único centro donde se atienden estas personas, y hay desde niños pequeños hasta adultos mayores.
Otra de las dolencias de la hemofilia es que al pasar de los años va causando problemas articulares, por lo que estos padecimientos pueden presentar complicaciones para caminar o moverse y deben estar en constante terapia. Desde hace 5 años, durante el mes de noviembre, se lanza una campaña cuyo fin es recolectar fondos para remodelar aquellas secciones de hospitales públicos donde se atiende a la población masculina. Esta actividad es promovida por el sector privado y existen muchas formas de donar. Esta sección es muy pequeña, con una sala de espera bastante pequeña. A esto hay que sumarle que aparte de los pacientes vienen con algún familiar en la mayoría de ocasiones y son pacientes en condiciones muchas veces están delicados, ¿verdad? Entonces lo ideal es que tuvieran un lugar donde esperar su cita en alguna posición cómoda. Muchas veces tienen que estar de pie. Entonces la idea con Movember, que es el movimiento que nos está ayudando Florida Bebidas en noviembre, ¿verdad? Es poder remodelar la sección 14. Este año se pretende remodelar con $120,000 el área de hemato-oncología del Hospital México. Recuerde que usted puede escribirnos y dejarnos sus sugerencias para la sección de salud al correo electrónico yvega@sinar.go.cr. Pasamos al ámbito internacional y es que según un estudio de la ONU, Estados Unidos rompe el récord de la cantidad de niños privados de libertad. En este país hay más de 100.000 menores de edad retenidos por temas migratorios. Más de 100.000 menores permanecen retenidos en centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos, una cifra récord a nivel mundial según un estudio de la ONU sobre los niños privados de libertad en el mundo. En términos generales, incluyendo a los niños que están con sus padres y a los menores no acompañados, Estados Unidos es uno de los países con el mayor número de menores retenidos. Hay más de 100.000 niños detenidos por motivos de migración en Estados Unidos. Eso es mucho más que en todos los otros países de los que tenemos cifras fiables, afirma el responsable del estudio de Naciones Unidas. Entre esos menores se encuentran miles de niños separados de sus padres tras cruzar la frontera por decisión de la administración Trump. Separar a los niños de sus padres, como hizo la administración Trump, incluso a niños pequeños, en la frontera entre México y Estados Unidos, es algo que está absolutamente prohibido por la Convención de los Derechos del Niño. Yo lo llamaría trato inhumano, tanto para los padres como para los niños. Según el estudio, al menos 330.000 niños permanecen detenidos en 80 países por razones ligadas a la migración. A nivel mundial, más de 7 millones están privados de libertad. La Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y la Unión Europea buscan mediar en crisis política de Bolivia. Estas instituciones han invitado a sentarse a negociar a representantes del gobierno provisional y del partido del expresidente para llegar a un acuerdo que permita renovar el Tribunal Electoral y convocar nuevas elecciones. Bolivia sigue al borde del abismo tras otra jornada de duros enfrentamientos en Cochabamba, mientras la Conferencia Episcopal, Naciones Unidas y la Unión Europea tratan de mediar para buscar una salida a la crisis. Estas instituciones han invitado a sentarse a negociar a representantes del gobierno provisional de Yanine Áñez y del partido del expresidente Evo Morales para llegar a un acuerdo que permita renovar el Tribunal Electoral y convocar elecciones. Porque por el momento, si bien todos dicen buscar la paz, el país parece encontrarse en un callejón sin salida, 9 días después de la renuncia de Morales y su salida hacia México. La cuerda se ha tensado aún más después de confirmarse que las 9 personas que murieron el viernes pasado en enfrentamientos entre cocaleros afines a Morales y fuerzas del orden fallecieron por impactos de bala de armas de largo alcance. La cuestión es quién disparó. Cerca de donde tuvo lugar el trágico choque, familiares de las víctimas y partidarios del expresidente han exigido justicia, así como la renuncia inmediata de la jefa del gobierno provisional. La golpista está en su conciencia, si tiene conciencia. Por lo tanto, si sabe pensar, ya debe estar ella alistándose para
que se vaya. Caso contrario, el pueblo no va a parar. El pueblo va a continuar, va a masificar, porque ya se ha decretado un paro general movilizado y bloqueo a nivel nacional indefinido, y nosotros vamos a continuar de forma pacífica. La escasez de alimentos y gasolina empieza a dejarse sentir en algunas partes de Bolivia. El decreto que exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en operaciones es una de las cuestiones más polémicas. Amnistía Internacional denuncia que con él se promueve la impunidad y ha reclamado su derogación inmediata. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde que les esperamos al mediodía con más información. Que tengan un excelente día.